Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Ok. Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Vamos a desarrollar lo que es el día de hoy, ese tema fundamental llamado edades. Nosotros sabemos que edades es un tema fijo para el examen de admisión. Este tema básicamente pues sigue siendo planteo de ecuaciones, solo que este planteo ahora ya va a estar enfocado a lo que es los tiempos, el pasado, el presente, el futuro. ¿De acuerdo? Eso simplemente no hay nada de otro mundo, ¿no? Sigue siendo planteo, solamente que con estos criterios. A ver, identifiquemos. Si yo tengo mis datos, lo que tengo que hacer es trasladar esos datos en el tiempo. Si es que veo que estoy avanzando en el tiempo, lo que tengo que hacer es sumar los años que están transcurriendo. Pero si veo que estoy regresando en el tiempo, tengo que restar. Supongamos tu edad es 20 años. Si tu edad es 20, hace 5 años, ¿cuál fue tu edad? La respuesta sería 15. Correcto. Si tu edad es 20, esa edad representa la edad del presente. Hace 5 años, entonces sería 15. Pues, como estoy viendo el pasado, tengo que restar. Si tu edad es 20, dentro de 10 años tu edad sería 30, ¿cierto? Y es correcto. Si tu edad es 20, dentro de 10 años tendrías 30. Claro, porque estás viendo el futuro. Entonces, básicamente es eso. Identificas tu información. Fíjate a qué tiempo pertenece y de acuerdo a eso sumas o restas. Hay algo que resaltar adicional. Si tú te das cuenta, si tú te percatas, en estos casos va a suceder que estamos trabajando con números, pero no siempre vas a trabajar con números, ¿no? Como los ejemplos que te he dado. Puedes utilizar también planteo. Y ahí es donde se ve interesante esto. El detalle ahora es analizar cómo es que yo puedo trabajar el tema de edades con una sola persona o con varias personas. Ahí ya cambia lo que es el planteo. Sí, no es lo mismo desarrollar un problema con una sola persona que con varias. Con una sola persona puedes plantear directamente. En cambio, si trabajas con varias personas, tienes que hacer una pequeña tablita. Eso vamos a mostrar a continuación. ¿Ya? Se dice que si tú trabajas con una sola persona, automáticamente deberías describir a edad actual. ¿Qué significa esto? Que si tú trabajas con una sola persona, el planteo empieza en el presente. Porque si te das cuenta, A es la incógnita. Y al decir actual, significa que está en el presente. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta sería, si A es la edad actual, dentro de 10 años, ¿cuál será la edad? Claro, dentro de 10 años, si aquí es A, dentro de 10 años será pues A más 10. Y si la edad actual es A, hace 5 años, pues A menos 5. Así de sencillo. Curiosamente no se requiere nada más para poder trabajar en esta parte. Con que utilices esta idea puedes desarrollar los ejercicios. Y con esto vamos a empezar ya a desarrollar el primer ejercicio. Pongamos por acá ejercicio número 1. El ejercicio dice, dentro de 12 años, Anita tendrá 5 veces la edad que tenía hace 8 años. Repito, dentro de 12 años. Anita tendrá 5 veces la edad que tenía hace 8 años. ¿Cuántos años falta para que cumpla sus 15? Vamos a ayudarle a Anita y su quinceañero. Entonces, solamente nos está hablando de Anita. Es correcto que pongamos a edad actual. Ahora, el problema decía dentro de 12 años. Planteamos de forma directa. Si A es la edad actual, dentro de 12 años sería pues A más 12. Dentro de 12 años, Anita tendrá es una igualdad. Tendrá 5 veces sería multiplicar por 5. 5 veces la edad que tenía hace 8 años. Y la edad que tenía hace 8 años es A menos 8. Excelente. Esa es la idea para esto. Esa es la idea. Entonces, con esto ya prácticamente tenemos planteado el problema, solamente sería cuestión de despejar. Veamos.
De forma directa, yo sé que tú eres hábil. Acá tenemos 5A, ¿cierto? Este A pasa restando, me quedaría 4A. 5 por menos 8 es menos 40. Ese menos 40 va a pasar a sumar. 40 con el 12, 52. Sacamos cuarta y me va a quedar que el valor de A es igual a 13. Ahora, este es el valor de A. ¿Qué cosa era A? La edad actual de Anita. Entonces Anita tiene 13 años. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide dentro de cuántos años cumplirá sus 15. Entonces, a partir de ese dato tú vas a decir, ella cumplirá sus 15 dentro de 2 años. ¿Y cómo se calcula eso? Si quiere tener 15 y su edad actual es 13, entonces 15 menos 13 igual a 2. 2 años faltan para que cumpla sus 15. Y ya tenemos resuelta la pregunta número 1. Así de sencillo, así de simple. ¿Ya? Cuando trabajes con una sola persona, siempre se hace así de simple. No hay nada de otro mundo. Y lo curioso es que últimamente con una sola persona estaba viniendo en los exámenes de la San Cristóbal. Sí, problemas súper sencillos, súper simples. Más adelante vamos a volver a desarrollar problemas con una sola persona, ¿ya? Por el momento quiero que entiendas algo. Si trabajas con una sola persona, escribes a edad actual y planteas directamente. Ahora, si vas a trabajar con 2 o más personas, aquí tienes que tener un poco de cuidado, ¿ya? Vamos a ver cuál es el análisis con varias personas. Si trabajamos con varias personas, obligatoriamente una tabla. En la parte superior vas a escribir los tiempos que están involucrados. Pasado, presente, futuro para este ejemplo. Podría ser solamente pasado, presente o presente, futuro. O de repente, presente y 2 pasados. Entonces, ahí está el punto, ¿ya? Primero armas la tablita. Ahora, en este lado izquierdo colocas los nombres de las personas. Supongamos que son una tal Ana y una tal Betty, ¿ya? Solamente como ejemplo. Ahora, imagínate que ellas son súper amigas y entre ellas hablan, ¿no? Anita, supongamos que le dice a Betty. Ana le dice, Betty, dentro de 5 años voy a ser abogada. Dentro de 5 años. O sea, ¿cómo plantear? ¿Cómo utilizar ese dentro de 5 años? Dentro de 5 años se plantea así. Y esto es curioso, ¿sabes por qué? Porque si tú dices dentro de 5 años y solamente hay una persona, tendrías que hacer esto. ¿Cierto? Pero eso solamente sirve para cuando es una sola persona. Si son varias personas, esto de acá no nos ayuda. Lo que tendrías que hacer es utilizar esta información, de esta manera. Dentro de 5 años, supongamos que dentro de 5 años Ana tendrá pues 25. Ella dice, dentro de 5 años seré abogada. ¿Qué edad tendría en ese momento? Supongamos que es 25. Betty le dice, uy, hace 10 años que te conozco. Hace 10 años. El hace 10 años indica que hay una conexión con el pasado. Y esa conexión se utiliza como un puentecito. Si te das cuenta, en esos puentecitos no les pones signo. Simplemente un número que te indica cuántos años hay en conexión entre un tiempo y otro. Pero sin signo. Si tú le vas a poner signo, vas a complicar el ejercicio. ¿Ya? Ese es el detalle. Entonces, hace 10 años, supongamos que hace 10 años, Betty tenía, no sé, se me ocurre, 5 añitos. Vamos a ponerlo como ejemplo, ¿ya? Hace 10 años te conozco, o sea, cuando tenían 5 añitos ya eran súper amiguitas. Ahora, aquí viene el detalle. A partir de la información que tenemos ahí, ¿podríamos completar los bloques vacíos? Claro que sí, claro que se puede. Para completar los bloques vacíos, simplemente utilizamos este criterio. Si avanzamos en el tiempo, sumamos, y si regresamos en el tiempo, restamos. En el caso de Ana, ¿estaríamos avanzando o regresando? Obviamente en el caso de Ana estamos regresando en el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que restar. Pero en el caso de Betty estaríamos avanzando en el tiempo.
Por lo tanto, tendríamos que sumar. Completemos entonces bajo esa idea. ¿Qué cosa voy a sumar en Betty? Vamos a sumar justamente los números que están en la parte superior. Si esto es 5, 5 más 10, 15. O sea, Betty actualmente tiene 15. Y dentro de 5 años su edad sería 20, porque tendrías que sumar 15 más ese 5, 20. Ahora, igual para lo que es Ana, 20, pero en el caso de Ana, como estoy regresando, debo de restar. 25 menos 5, y aquí tendríamos que poner un 20. A este 20 ahora tenemos que restarle 10 para obtener lo que va aquí. Esa es la idea. Tú dirás, profesor, pero eso es obvio, eso es fácil. Fácil se ve porque son números. Pero cuando empiece nuestro planteo, ahí es donde se pone más interesante esto. ¿Ya? Entonces tienes que tener cuidado. Primer punto de diferencia que quiero que tengas claro. Si es que el problema dice hace o dentro de, y veo que hay varias personas involucradas, debo de representarlos con puentecitos. Hace 10 años, puente al pasado. Dentro de 5 años, puente al futuro. Ojo, sobre esos puentecitos no le coloques signos porque si no te vas a complicar. Muy bien. Vamos a utilizar a más detalle eso más adelante. Por el momento dejémoslo ahí. Más bien, ahora veamos qué propiedades se presentan en lo que son las edades. ¿Hay propiedades? Claro que sí. Una primera propiedad simple, básica, súper sencilla, pero obligatoria para todos ustedes. La suma en aspa siempre da el mismo valor. ¿Qué significa esto? Mira por acá. Suma los números que hay en esta diagonal. Suma los números que hay en esa diagonal. ¿Cuánto da esa suma? Pues 25. Ahora, suma los números que hay en esta diagonal. También sale 25. A eso se refiere la suma en aspa. Sumas una diagonal y el resultado tiene que ser el mismo de lo que sale en la otra. Siempre se va a cumplir esa información. Siempre se va a cumplir esa información. Y no solamente entre pasado y presente, también se va a cumplir entre el presente y futuro. Mira, acá sumó 40 y acá también 40. La suma en aspa siempre va a darnos el mismo valor. Profesor, eso es obvio. Aquí se ve obvio, como te dije, pero espérate a que veas los problemas. Ahí es donde va a estar más detalloso todo esto. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? A ver, no solamente puede ser entre pasado y presente o presente y futuro, puede ser incluso entre pasado y futuro. Sumemos aquí. La suma de esta diagonal sería 30, igual nos daría en esta otra. ¿Ya? Entonces, tengamos eso presente. Esa es una primera propiedad sumamente importante para ustedes. La segunda, la diferencia de edades no varía en el tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la diferencia de edades no varía en el tiempo? Sencillo. Fíjate, entre Ana y Betty, ¿quién es mayor? Obviamente Ana es mayor que Betty. ¿Y la diferencia de cuántos años es? Es de 5. Esa diferencia no cambia. Aquí en el futuro sigue siendo 5, aquí en el pasado sigue siendo 5. Entonces, la diferencia de las edades entre dos personas no varía en el tiempo. Profesor, eso es obvio. Nuevamente, lo obvio no se nos ve tan fácil. No lo vamos a ver tan fácil en los problemas. Por eso es que siempre hay que resaltarlo. Por ejemplo, esto último, nosotros podríamos utilizarlo en algunos casos. A ver, veamos lo siguiente. Si Ana es mayor que Betty por 5 años y esa diferencia no debe cambiar, entonces me preguntaré aquí, ¿qué pasaría el año en que Ana tuvo 3 añitos? Vamos a ver, un ejemplito adicional. Ana, Betty. Ana tiene 20, Betty tiene 15. Esto es en el presente, ¿cierto? Muy bien. Voy a analizar un pasado medio extraño. ¿Qué sucedería en el pasado en el cual Ana tuvo 3 añitos? La edad que le correspondería a Betty, ¿cuál sería? ¿Qué edad tendría que ir para Betty? Alternativa A, 0. Alternativa B, -2.
Alternativa C, nada. Alternativa D, todas las anteriores. Y alternativa E, solo Dios sabe. En este caso, ¿qué cosa podríamos poner como respuesta aquí? Vamos descartando. ¿Sería razonable si yo le pongo 0? Pues no. ¿Pero por qué no? Si tú sumas en aspa en esta diagonal, te va a salir 18. Pero al sumar en aspa esta otra diagonal, te va a salir 20. Y hemos dicho que la suma en aspa siempre tiene que dar el mismo valor. Si tú le pones 0, no se va a cumplir. Por tanto, 0 no es el valor correcto. Descartado el número 0. Alternativa A, descartado. Vamos a la alternativa B. ¿Sería razonable si yo le pongo menos 2? Al ponerle menos 2, esta diagonal te va a salir 18. Pero, oye, acá también saldría 18. Entonces ya se va a cumplir la suma en aspa. La suma en aspa se estaría cumpliendo, pero acá un detalle. ¿Podría existir una edad negativa? ¿En algún momento Betty podría haber cumplido menos 2 años? Eso es absurdo porque ni siquiera sabíamos, o en ese momento ni siquiera sus papás sabían que iba a ser mujercita o que iba a nacer una Betty. Por tanto, Betty aún no existía. ¿Qué significa esto? Que ahora podemos tener claro que edad negativa no puede existir. Por lo tanto, menos 2 no es la respuesta adecuada. Profesor, entonces, si la persona aún no ha nacido, no se le pone nada. No se le pone nada. Tiene que estar en blanco. Es que aún la persona no existe. Simplemente dejas el bloque en blanco. Ahí está justamente uno de los detalles del estudiante. A veces se pone a perder en tiempo pensando, ¿qué debería de ir ahí? Si va, ¿qué va? ¿O no va? ¿O qué va? Pierdes tiempo. Si la persona aún no ha nacido, se deja en blanco. 3 cosas hemos aprendido aquí. 3 cosas. Ojo, primero, 0 solo debe ser utilizado en el año en que nace la persona. Segundo, edad negativa no existe. Y tercero, si es que la persona aún no ha nacido, se deja en blanco. No se le coloca nada. ¿Ya? Ten mucho cuidado porque eso te va a ayudar bastante a ti. Ahora, veamos otro ejemplo tipo examen de admisión. Fíjense ustedes, muchachos, que este ejemplito lo hemos sacado a partir de los valores que están ahí y hemos aprendido cositas adicionales a partir de la suma en aspa, ¿no? Ahora, vamos a mejorar un poquito esto, ¿ya? Porque este tipo de ejemplos, este tipo de ejercicios, lo vemos muy frecuentemente desde el punto de vista en que pues con los valores es fácil de trabajar, ¿no? Pero justamente estos pequeños problemitas nos van a ayudar a desarrollar algunas cositas que han venido ya antes en un examen de admisión. Por ejemplo, en un examen de admisión del año pasado nos decía una pregunta: ¿cómo calcular la edad de una persona si la otra aún no ha nacido? Te lo voy a simplificar, te lo voy a traducir. ¿Cómo puedes averiguar la edad que tuvo tu mamá cuando tú naciste? Ahí vas a estar tú y acá va a estar tu mamita. Muchas veces de pequeños nos hemos dado con esa curiosidad de saber qué edad tenía mamá cuando tú naciste, cuando nos nacimos, ¿no? Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Algo muy sencillo, muy simple. Solamente averíguate cuántos años tiene actualmente. Nada más. Supongamos que actualmente tu mamá tiene, se me ocurre, 40 años. En el presente, mamá, 40. ¿Está bien? Tú más o menos por ahí, sacando un promedio, tendrás pues tus 17 años. ¿Ya? Supongamos, 17. ¿Ya? Ahora, te preguntaría aquí, si tu edad es 17 y tu mamá tiene 40,
¿podremos saber qué edad tenía ella cuando tú naciste? Claro que sí. Simplemente vas a hacer esto. ¿Cuánto es la diferencia de las edades actuales? La diferencia entre 40 y 17. La diferencia es 23. Entonces, este 23 es justamente la edad que tenía tu mamá. Mira, 23. Cuando tú naciste. Sí, te dije que si tú has nacido el año de tu nacimiento, tú eres 0. Entonces, justamente el 23 que calculamos acá es lo que va ahí. Así es sencillo. ¿Pero por qué? Porque la diferencia de edades, ¿te recuerdas que no varía? Si la diferencia no varía, entonces como acá la diferencia es de 23, para que la diferencia sea de 23, ese valor es la edad que tenía tu mamá. Así de sencillo se calcula la edad de una persona cuando la otra recién ha nacido. Para eso, una de esas cositas servía esta pequeña propiedad. Entonces es muy importante esa propiedad de la suma en aspa y la diferencia de edades. Vamos a irlo viendo de a poquito y vamos a ir dominándolo en los ejercicios, ¿ya? Por el momento quiero dejarlo ahí para que ustedes ya entren a aplicar esto a los ejercicios. En la pregunta número 2, el ejercicio nos dice lo siguiente. La edad de Víctor es el doble de la edad de Pedro y hace 15 años la edad de Víctor era el triple de la edad de Pedro. ¿Cuál es la edad actual de Pedro? Ajá. A ver, si nosotros nos ponemos a analizar aquí, cuando tú lees un problema y ves que hay varias personas, no te compliques. Primero lee todo el ejercicio sin plantear nada. ¿Para qué? Para que esta primera lectura que tú le hayas dado te ayude a desarrollar, a dibujar tu tablita. Entonces, con la primera lectura no se plantea nada, simplemente nos va a ayudar a hacer esto. La tablita en la cual vas a utilizar tu información. Resaltando que en esta tablita tienes que ubicar los tiempos que están involucrados, que para este problema es pasado y presente, y las personas que están involucradas. En este caso las personas eran Víctor y Pedro, ¿no? Ya es como un primer paso. El primer paso es leer todo el ejercicio para saber cuántas personas hay, qué tiempos participan y así elaborar la tabla. Una vez que la tabla esté elaborada, vuelves a leer, pero esta vez la lectura tiene que ser frase por frase, una sola frase a la vez. Frase que lees, frase que utilizas, frase que ya no vuelves a leer más. Ese es el detalle de esto. ¿Ya? ¿Sí? Ok, vamos con la primera frase. La primera frase dice, la edad de Víctor es el doble de la edad de Pedro. Solamente está ahí. La edad de Víctor es el doble de la edad de Pedro. Al decir es, se refiere al presente. En el presente, la edad de Víctor es el doble que la edad de Pedro. Ajá. Si Pedro tiene X, la edad de Víctor es el doble. 2X. Frase que acabamos de utilizar, frase que ya no debemos de leer más. Uno de los problemas del estudiante es justamente eso. Se pone a leer, luego no entiende, vuelve a leer y vuelve a leer desde el inicio y se complica. Solamente voy a continuar desde donde me quedé. La siguiente frase dice lo siguiente. Y hace 15 años, solo hasta ahí. Profesor, ¿pero qué voy a hacer con hace 15 años nada más? Hace un momento hemos indicado que esa frasecita se utiliza como un puente. Hace 15 años. Y ojo, a medida que vas leyendo, tienes que ir avanzando. Si hay algo que rellenar, pues hazlo, no se espere el último momento. Como te darás cuenta, a partir de ese puente yo puedo completar los bloques vacíos. Claro, se puede completar. Vamos a completarlo antes de continuar con la lectura. Si acá es 2x y el puente es de 15 hacia el pasado, aquí debería ir 2x menos 15, porque recuerda que al regresar siempre se resta. Si aquí es x, aquí debería de ir x menos 15. Ya no puedo hacer nada más. Hasta el momento, con lo que he leído, ya no puedo avanzar más. Eso que me da a entender que tengo que continuar con la lectura. Y la siguiente frase para la lectura nos dice,
La edad de Víctor era el triple de la de Pedro. Ah, eso quiere entender. Que en este pasado, la edad de Víctor era el triple de la edad de Pedro. Habla de pasado, ¿cierto? Obviamente, donde dice Víctor, tengo que utilizar la edad de Víctor en ese pasado, que es 2x menos 15. Y donde dice Pedro, la edad de Pedro en el pasado, que es x menos 15. Y con eso tú ya fácilmente podrías obtener el valor para x. Sí, yo sé que tú eres hábil, tú me sigues, vamos. Acá vamos con 3x. Este 2x pasa restando, quedaría solamente x. Acá tenemos menos 45. Como es negativo, va a pasar sumando. 45 positivo menos este 15, 30. Entonces, el valor que tenemos para x es 30. Ahora, el problema que nos pedía, ¿cuál es la edad actual de Pedro? Pedro actualmente tiene x vale 30. Entonces, 30 es la respuesta. He tratado de explicártelo a detalle, paso a paso, de qué cosa es lo que se debería de hacer. ¿Por qué? Porque he visto que muchos estudiantes tienen problemas en edades. Es un tema facilito, pero muchos le tienen miedo. Y lo mejor de todo es que siempre vienen a un examen de admisión. Siempre. Entonces es un tema fijo. Tienes que saber cuáles son las formas para poder desarrollar el paso a paso. Practícalo y lo vas a manejar bien. Vamos ahora con una tercera pregunta. También referido a esto. El problema dice lo siguiente. En 1980, la edad de Jorge era 4 veces la edad de Ricardo. En 1988, la edad de Jorge fue el doble de la de Ricardo. ¿Cuál fue la edad de Jorge en 1992? Vamos a ver. Pregunta 3. Si tú te das cuenta, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Simplemente mencionan a 3 años. Entonces, bajo esa idea, podemos armar la tabla de la siguiente forma. Vamos a hacerla así. Ya. Aquí. Ya está. Como ya te has dado cuenta, las personas siempre se ubican por el lado izquierdo. Entonces acá ponemos ese tal Jorge y por aquí a Ricardo. Ahora vamos a plantear, dice 1980. Eso lo coloco en vez del año, en vez del tiempo, en vez del pasado o presente pongo el año ahí. En ese año ocurría que la edad de Jorge era 4 veces la edad de Ricardo. Jorge, aquí está Jorge, 4 veces la edad de Ricardo. Si acá Ricardo es X, acá la edad de Jorge sería 4X. ¿Correcto? ¿Puedo hacer algo más ahí? Nada. Entonces continuamos con la lectura. La siguiente frase dice, en 1988. Y me detengo ahí. En 1988. ¿Por qué me detengo ahí? Te dije hace un momento que a medida que leemos tenemos que ir avanzando. Si tú te percatas, de 1980 a 1988 están pasando 8 años. Cuéntame, a partir de ese pequeño puente que acabamos de generar, ¿podríamos completar esta información? Claro que sí. Entonces vamos a ir completando. Acá tendríamos 4x más 8 y x más 8. A medida que leemos, vamos avanzando. ¿Ya? Ahora, ya no hay para hacer más nada. Entonces, continuamos con la lectura. Dice, en 1988, bueno, yo lo utilicé, la edad de Jorge fue el doble de la edad de Ricardo. Ajá. En este año, aquí, la edad de Jorge fue el doble de la edad de Ricardo. Y se plantea más o menos una ecuación similar a la que hemos visto en el problema anterior, ¿cierto? Donde ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la edad de Jorge y la edad de Ricardo. Jorge tenía 4x más 8 en ese momento y Ricardo x más 8, pero como dice doble, entonces multiplicamos. Lo ponemos entre un paréntesis porque es una expresión algebraica.
De aquí ya podemos calcular rápidamente el valor de x. Directo, 2x, ese 2x pasa restando, queda 2x nada más. 2 por 8 acá saldría 16. Si este 8 pasa a restarle, quedaría simplemente 8. Y el valor de x sería igual a 4. Si x vale 4, la pregunta pedía acá, ¿cuál fue la edad de Jorge en 1992? Y ya está. Año 1992. En ese año queremos calcular la edad de Jorge, o sea, queremos calcular esto. Como te darás cuenta, desde aquí hasta acá están pasando 4 años. Si acá Jorge tenía 4x más 8, acá tendría 4x más 8 más un 4, entonces sería 4x más 12. Si nuestro objetivo es calcular 4x más 12, entonces reemplazamos 4 por 4, 16, más 12, 28. Esa sería la edad de Jorge en ese momento. 28. ¿Y tenemos 28 en las claves? Claro que sí. Tenemos 28 en las respuestas. Muy bien. Ahora, ya resuelto el problemita número 3, vámonos con un pequeño detalle antes de desarrollar la número 4 y la número 5. Espero que hasta ahí hayas tenido clara cuál es la idea de esto, ¿ya? Vamos a ver ahora un caso particular. Hay muchos ejercicios en los cuales no siempre participan los nombres de las personas. Y ahí justamente es donde nace el problema de muchos estudiantes. Algunos ejercicios, en vez de utilizar nombres, utilizan pronombres. Veamos entonces cómo se analizaría si es que tuviésemos la parte de pronombres. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cómo haríamos en ese caso? Ponemos por acá yo, tú y él. Los tiempos pasado, presente y futuro. La idea aquí es manejar las palabras que comúnmente se utilizan. Por ejemplo, ¿cómo se expresaría la edad de esta persona en el presente? Su edad de esta persona en el presente, ¿cómo la expresarías? Como un yo tengo. Yo tengo 20 años. Yo tengo. Es un presente, ¿cierto? Vamos a hablar de la siguiente persona, el tú. ¿Cómo sería el tú en el presente? Tú tienes. Él tiene. Profe, ¿vamos a conjugar verbos? Bueno, esa es la idea. ¿Pero por qué? Se ha visto en los ejercicios que cuando un estudiante se pone nervioso, a veces lee tan apurado, tan apresurado que se olvida de leer algunas letritas o lee mal. En vez de leer la palabra tienes, lee simplemente tiene. Porque hay una letra nada más de diferencia. ¿Y qué es lo que hace el muchacho? Lo que va en este bloque que está aquí arriba, lo coloca aquí abajo. Y ahí justamente está el problema. ¿Por qué? Porque se supone que tienes que ubicar la información en el bloque correcto. Si lo ubicas en otro bloque, malogras el ejercicio. Y aquí todavía está fácil, en el presente es el más sencillo. ¿Por qué resalto eso? Porque el pasado dispone de 2 palabras para cada persona. Mira, ve. Yo tenía. Tú tenías. Una letra de diferencia. Él tenía. Y nuevamente, si tú no lees bien, tenía y tenía aparece para el yo y para el él. Ambos utilizan tenía. Y si no lees bien, lo que va arriba lo pones abajo y ya fuiste. ¿Cuál es la palabra alternativa a esta? En vez de yo tenía, yo puedo utilizar yo tuve. Tú
tuviste, él tuvo. Son términos alternativos. ¿Ya? Lo mismo funciona en el futuro. En el futuro también hay dos palabras para cada persona. En el futuro yo, ¿cómo sería en el futuro? Yo tendré. Tú tendrás. Él tendrá. Profe, ahí sí todos son diferentes. Espérate un momentito. Cuando yo tenga, la palabra tenga también habla de futuro. Yo tenga otra oportunidad. Cuando tú tengas, o cuando él tenga. La palabra tenga también cumple para dos personas, para el yo y para el él. Entonces, nuevamente resalto, si es que no leemos adecuadamente el ejercicio, vamos a malograrlo completamente. La idea es leer de forma adecuada para saber a qué bloque pertenece la información. ¿De acuerdo? Esa es la idea ahí. Ahora, ¿eso lo vamos a utilizar? Claro que sí. Hay problemas que utilizan bastante de esto. Vamos a ver a continuación la pregunta número 4. La pregunta número 4 decía, la voy a leer primero. Cuando yo tenía 15 años, tú tenías la tercera parte de la edad que tienes. ¿Cuántos años tendré dentro de 5 años si nuestras edades actuales suman 65? Ya. Profesor, no te entendí casi nada. Pues justamente ese es el detalle. Si tú lees todo el ejercicio en bloque, no se entiende mucho que digamos. Por eso es que el planteo, la primera lectura no sirve para el planteo. La primera lectura que se realiza solamente sirve para dibujar la tablita. Está. Con la primera lectura sabemos cuántas personas participan y sabemos cuántos tiempos participan. Y con eso ya puedes trabajar aquí. Ya está. ¿Ok? Tenemos la tablita ya lista. Vamos a ver a continuación. Por aquí ponemos los tiempos involucrados. Pasado, presente y futuro. Y por aquí las personas. Nombre de las personas nos da, según lo que estamos viendo, dice simplemente yo y tú. Justamente lo que habíamos mencionado hace un momento. Y ahora nos concentramos porque en este tipo de problemas, cuando hay yo y tú, si no leemos bien, malogramos el ejercicio. Primera frase. Cuando yo tenía 15 años, ojo, tenía, habla del pasado. Entonces, yo en el pasado pongo 15. Cuando yo tenía 15 años, ya la hemos utilizado, ya no la volvemos a leer. Siguiente frase. Tú tenías la tercera parte de la edad que tienes. Tú tenías, se refiere a esta información. Tú tenías la tercera parte de la edad que tienes. Tienes esto en el presente. Ahora, ya sé con qué bloques trabajar. Lo que tengo que hacer es poner la relación que nos dicen. Tú tenías la tercera parte. ¿Sabes qué tercera parte es dividida entre 3? Tercera parte, ¿pero de qué? De la edad que tienes. Si tú tienes X, acá tendría que ser tercera parte de X. Oye, espérate un momentito. ¿Recordarás la semana pasada que vimos problemas en los cuales se podían evitar las fracciones? Claro, aquí también puedes hacer lo mismo. Si tú sabes que a este elemento lo vas a dividir entre 3, entonces ya no le pongas X ya. Ponle 3X. Cosa que cuando le sacas la tercera parte, solamente quedaría como X. Ahora, recuerda lo que te dije hace un momento. Nosotros, a medida que vamos leyendo, vamos llenando, vamos avanzando, no esperamos el último momento. Te preguntaría, ¿tú crees que podríamos completar lo que va aquí? Claro que sí. ¿Qué le vamos a utilizar para completar? Algo muy sencillo. Suma en aspa. La propiedad que te mencionaba hace un momento, te dije que la íbamos a ver bastante. Y acá justamente entra la suma en aspa. ¿Cómo? Esta diagonal está completa. ¿Cuánto suma esta diagonal?
esta diagonal suma 15 más 3x. Si eso suma 15 más 3x y esto también debería sumar 15 más 3x, ¿cuánto tendría que poner en esta posición para que esa suma se cumpla? Porque recuerda que la suma en aspa siempre tiene que salir lo mismo. Entonces, como aquí solamente hay x, para que complete todo esto, aquí tendría que ir 15 más 2x. Porque al sumarle a esto un x se convierte en lo que necesitamos. Y ya hemos completado. Como te dije, a medida que vas leyendo, vas avanzando con el desarrollo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya tenemos ahí completadito eso. Ya no puedo hacer nada más por el momento. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos avanzando con el desarrollo. Ahora, el problema decía lo siguiente. ¿Cuántos años tendré dentro de 5 años? Tendré significa yo en el futuro. Dentro de 5 años, yo, ¿cuánto tendré en este futuro? Fácil. Si es que aquí es 15 más 2x, como acá hay un puentecito, deberíamos de completar lo que va ahí. Este de acá no, porque esto no me piden, solamente lo que va arriba. Vamos, ¿cuánto iría entonces en esa nubecita roja? 15 más 2x más 5, ese 5 se suma con ese 15 y se convertiría en 20 más 2x. Esto que está en la nube lo tengo que calcular, o sea, para hallarlo, ¿qué necesito? X. Ah, pero todavía sobra una información más. La información que sobra dice, si nuestras edades actuales suman 65, edades actuales, se refiere a esto en suma tiene que salir 65. Sumemos. ¿Cuánto sale la suma de esto con esto? El 15 obviamente queda. Más, sumemos 2x con 3x. 5x. Eso es igual a 65. El 15 pasa restando. Bueno, yo sé que tú ya sabes calcular, despejar esto fácilmente. Yo confío en ti porque eso es algo simple. Practícalo. El valor de x sería igual a 10. Ah, pero ¿te recuerdas que el problema pedía cuántos años tendré dentro de 5 años? O sea, el problema pedía esto. Correcto. Entonces, como pedía eso, ahí vamos. Lo que el problema pedía es 20 más 2x. ¿Cómo equivale 10? 10 por 2, 20 más 20, 40. Y ya tenemos resuelta esta preguntita. La pregunta 4 tiene como resultado 40. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a utilizar algo interesante. Acá quiero resaltar algo importante. Si tú te das cuenta, aquí se ha utilizado suma en aspa. Quiero llegar a concluir algo que te va a servir bastante. ¿Cómo me doy cuenta que en un ejercicio de edades tengo que aplicarle suma en aspa? Simple. No hay puente. No hay puentecito. Si tú ves que en un problema no hay puente, automáticamente suma en aspa. Ahí ya tienes una estrategia muy útil y segura para este tipo de ejercicios. Vamos a seguir con las ideas para un problema posterior. Vamos ahora con la pregunta número 5. En la pregunta número 5, el ejercicio nos dice lo siguiente. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes, y cuando tú tengas la edad que yo tengo, mi edad será 30 años. ¿Qué edad tengo? Como te das cuenta, en este caso, estamos viendo que el problema parece trabalenguas. No nos complicamos. Tú y yo sabemos que la primera lectura solamente nos va a ayudar a hacer la tabla. Entonces dibujemos por aquí la tabla. Eso sí, tienes que tener claro cuántas personas están participando. Tienes que tener claro cuántas personas están participando. Según lo que hemos leído, están participando 2 personas y 3 tiempos. La tabla que le correspondería sería esta. Ya. Por este ladito colocamos los tiempos involucrados: el pasado, el presente y el futuro.
He visto muchachos que le tienen miedo a este tipo de problemas porque parece trabalenguas, pero en realidad es muy sencillo. Solamente sigue los pasos que te voy a indicar y fácilmente vas a poder desarrollar. Vamos. Lo primero es leer todo el ejercicio. ¿Para qué? Para hacer esto. La tablita donde vamos a organizar nuestra información. Lo siguiente, volver a leer pero una frase a la vez. La primera frase dice acá: yo tengo el doble de la edad que tú tenías. Yo tengo. ¿A qué tiempo pertenece eso? Yo tengo es yo en el presente. Yo en el presente tengo el doble de la edad que tú tenías. Ahí está. X y 2X. ¿Correcto? Tienes que tener cuidado y fijarte con qué bloque se va a trabajar. Al decir yo tengo, se refiere yo en el presente. Y yo en el presente tengo el doble de lo que tú tenías. Tú tenías esto en el pasado. Ubicamos la información. Ya está. La he leído, la he utilizado, ya no la debo volver a leer esa frase. Paso a la siguiente frase. La siguiente frase dice: cuando yo tenía la edad que tú tienes. Yo tenía. El yo tenía habla de yo en el pasado. Yo tenía la edad que tú tienes. Tú tienes es tú en el presente. Yo tenía la edad que tú tienes. ¿Qué significa eso? Que esos bloques tienen que ser iguales. Ahora, ten mucho cuidado. ¿Sería razonable que yo le ponga acá X y acá X? Pues no. Profesor, ¿por qué no? En principio, si tú aplicas sumen aspa, acá te va a salir 3X y acá 2X y no cumpliría. Segundo, al ser otra frase, significa que hay otra relación. Y si es otra relación, tendrías que ubicar con otra letra. Yo tenía la edad que tú tienes, significa que son iguales, y como son bloques diferentes a los anteriores, se utiliza con otra letra. Antes de continuar, aquí viene justamente algo interesante. Si ustedes se percatan, hay dos letras en una tabla. Los problemas no pueden tener dos letras en tabla. ¿Por qué? Porque se vuelve demasiado tedioso al momento de desarrollar. Si yo continúo con la lectura, el problema se va a volver demasiado tedioso para poder plantear. Profe, entonces, ¿qué hago? Lo que debes de hacer es simplemente transformar esas dos a una sola. Y adivina quién nos va a ayudar para eso. La suma en aspa. Entonces, justamente por eso te decía que era una propiedad muy importante. No puedo continuar porque hay dos incógnitas. Transformo esas dos incógnitas a una sola y para ello utilizo suma en aspa. Al aplicarle la suma en aspa en esta diagonal, me sale 3X. Y esa suma tiene que ser igual a lo que suma la otra diagonal. ¿Correcto? Profe, ¿y con eso qué hago? Espérate un momentito. Este y está multiplicando al 2. Como está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Igual por acá, queda el número 2. Este 3 está multiplicando, lo paso a dividir. Y como te darás cuenta, llegas a una expresión que la semana pasada vimos. Si yo tengo una expresión de este tipo, puedo representarla también con constantes de proporcionalidad, en la cual X tomaría el valor de 2K y Y tomaría el valor de 3K. ¿Por qué hacemos esto? Porque esa información nosotros podemos reemplazarlos en esa tablita. Donde hay Y, lo reemplazamos por 3K. Aquí está Y. Tachamos el Y y le ponemos 3K. Aquí también hay Y. 3K. Donde hay X le ponemos 2K. Tachamos el X y le ponemos 2K. Ya que aquí hay 2X sería el doble de esto. Por tanto, el 2X sería 4K. Y como te darás cuenta, ahora la tabla solamente dispone de una sola letra, que es la letra K. ¿Qué significa esto? Que recién puedo continuar con la lectura. Entonces, nos habíamos quedado en aquella frase que dice ahora: cuando tú tengas la edad que yo tengo. Todo lo anterior ya lo utilicé. Ya no es necesario leerlo porque me va a enredar. Solamente desde donde me quedé.
Cuando tú tengas la edad que yo tengo. Tú en el futuro. Cuando tú tengas la edad que yo tengo. ¿Qué significa? Que esos dos tienen que ser iguales. Y como aquí ya sé cuánto es, ahí le pongo directamente 4K. Cuando tú tengas la edad que yo tengo. Listo. ¿Puedo hacer algo más ahí? Me pregunto, a ver. ¿Podría ir avanzando algo más? Recuerda que a medida que lees tienes que avanzar. Claro que se puede hacer algo más. Nuevamente, puedo aplicarle suma en aspa. Por suma en aspa, ¿cuánto suman estos dos? 8K. Aquí también debería de ir 8K. Para que complete el 8K falta 5K. Entonces la suma, 8K. Cumple. ¿Podría hacer algo más hasta ahí? Ya no. Significa que continúo con la lectura. La frase que sigue dice, mi edad será 30 años. Mi edad será. Será significa yo en el futuro. Entonces, en el futuro mi edad será 30. Como en el futuro hay 5K, significa que ese 5K tiene que ser igual a 30. Por tanto, ¿cuánto saldría el valor de K? 6. Así de sencillo se hace el problema. Mira qué ecuación tan fácil. Ahora, el problema, ¿qué es lo que nos pedía? ¿Qué edad tengo? Tengo es yo en el presente. Yo en el presente tengo 4K. Como K vale 6, 6 por 4, 24. Y ya está resuelto. Así de simple, así de sencillo, muchachos. ¿Correcto? Como se han dado cuenta, no es nada de otro mundo. Eso sí, una vez más voy a resaltar algo muy importante. Hace un momento lo hemos visto, pero ahora quiero resaltarlo más aún. Si es que el problema no lleva puente, ¿qué debo de utilizar obligatoriamente? Suma en aspa. ¿De acuerdo? Suma en aspa si es que el problema no lleva puente. ¿Y con qué palabra se representa generalmente su puente? Hace puente al pasado dentro de puente al futuro. Muy bien. Al menos hasta este punto ya tenemos las preguntas más probables en un examen de admisión. Hay que resaltar algo muy importante aquí, ¿ya? Antes de pasar a este siguiente punto. En los exámenes de admisión de la San Cristóbal son 3 los tipos de problemas básicos. Y los 3 tipos de problemas lo hemos hecho ya. El primer tipo, cuando solamente afecta a una sola persona. ¿Te acuerdas? Al inicio lo vimos. A edad actual y planteas directamente. Segundo tipo de problema que viene en el examen de admisión. Problemas con tablas en los cuales se utiliza puente. Tercer tipo de problema de admisión. Problemas en tablas que se desarrollan con suma en aspa. No te olvides. Esos son los 3 tipos de problemas básicos que tenemos en un examen de admisión. ¿Correcto? Vamos a ver ahora los problemas adicionales. Hay problemas diversos en los cuales se escapan de los métodos que hemos aprendido. Ojo, esto es lo más probable. Ahora vamos a ver aquellos problemas que se nos han propuesto muy de vez en cuando, también muy interesantes. Si nosotros hablamos de la UNCH, ha venido también este tipo de problemas, pero donde más se formulan es en los exámenes del centro preuniversitario. Sí, mira, ve. Pregunta número 6. La edad de Katy en 1975 era tanto como la mitad de las 2 últimas cifras del año de su nacimiento. ¿Qué edad tendrá en 1999? Profesor, el problema solamente habla acerca de Katy, solamente hay una persona. ¿Por qué no podemos aplicar el método inicial que nos enseñaste? El detalle es que aquí, para el problema número 6, estamos hablando no solamente de edades, sino también los años para estas edades. Y ahí es donde un poquito se pone interesante. En cambio, en los problemas que vimos anteriores de una sola persona, solamente se analizaban las edades. Aquí es año y edad. Por eso lo interesante. ¿Qué hacemos en este tipo de ejercicio? De frente planteamos, pero organizando nuestra información. Año y edad. ¿Ya? Así lo ubico yo. Dice, la edad de Katy en 1975. Año. Por aquí lo pongo, 1975. Dejo un espacio. ¿Por qué? Porque en este año
Katy ya tiene una edad. Significa que Katy ha nacido antes de este año. Y obviamente si es antes, le dejo un espacio para poner ese año en que Katy nació. No es que habla acerca del año de nacimiento, entonces, en ese año va a haber nacido. Y lo curioso es que la edad de Katy aquí era tanto como, recuerda que tanto como significa igual, tanto como la mitad, acá tiene que ir la mitad, pero ¿la mitad de qué? Del número que se forma con las dos últimas cifras del año de su nacimiento. Y ahí el problema. ¿Cómo saber nosotros en qué año nació Katy? Muy sencillo, muchachos. Para este tipo de problemas, el año de su nacimiento se plantea de esta manera. Sí, es un poquito extraño ese planteo, pero así lo debes de utilizar. Porque se supone que en este año ya tiene alguna edad. Entonces, ella ha nacido antes de 1975 y ese antes es 1900 y algo. Ese algo se plantea como un AB. Ahora, ¿qué nos decía el ejercicio? Que en este año la edad era la mitad del número que se forma con las dos últimas cifras, o sea, la mitad de AB. Eso nos decía. Ajá, ¿qué más nos decía por acá? ¿Qué edad tendrá en 1999? Año 1999. ¿Qué edad tendrá? O sea, nos pide que calculemos esto. ¿Ya? Esto nos pide hallar, no te olvides. ¿Ah? Ahora, ¿cómo vamos a hallar eso? Pues tenemos que hallar A y B. ¿Cómo lo vas a hacer? Veamos. Hemos dicho hace un momento que la edad de una persona en el año de su nacimiento tiene que ser igual a 0. Tú ya le agregas eso. Ahora, ¿qué más le voy a hacer a esto? En esta parte voy a aplicar suma en aspa. Ojo, suma en aspa. No le vayas a aplicar aspa simple, ¿eh? Suma en aspa. Solamente aquí. Aquí no, porque me falta esta información y no le voy a poder aplicar. Pero aquí sí está completo. Entonces, al aplicarle suma en aspa, vas a obtener lo siguiente. 1900 AB, a esto se le va a sumar el AB medios y esa suma tiene que salir igual a la suma de la otra diagonal. Como este 0 al ser sumado solamente quedaría como 1975. De ahí nuestro objetivo va a ser calcular AB. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Lo primero es simplificar este 19. En realidad, la simplificación directa, bueno, no tendría que ser tan directo, no tendría que especificarse. ¿Por qué? Porque esto de acá se descompone como 1900 más AB. Esa es una descomposición conveniente. Ahora, ¿por qué lo voy a descomponer así? Para que este 1900 pase a restar. Y al pasar a restarle ese 1900 quedaría solamente 75. Pero ¿quién va a estar escribiendo tanto, no? Como hay una igualdad y tenemos 19 a cada lado, simplifícalo nada más para que sea más fácil, más rápido para desarrollar. ¿Ya? Ya te acabo de explicar el por qué se simplifican. Ahora, aquí te queda AB. Oye, lo curioso es que acá también es AB. Este es AB con un numeral y acá también AB con un numeral. Significa que estos dos, como son iguales, los puedo sumar. Simplemente saco mínimo con un múltiplo, lo sumo y al sacarle su mínimo común me va a quedar así. 2 y acá 3AB entre 2. Esa sería la suma por este lado y por el otro lado me quedaría solamente 75. Como te darás cuenta de esto, nosotros ya podemos calcular el valor de AB. Veamos, ¿cuál sería el valor de AB? A ver, por acá mejor, para aprovechar pizarra. Directo. Este 2 pasa a multiplicar, 150. Este 3 pasa a dividir. Y me va a quedar que AB vale 50. Ahora, con esa información obtenida, ¿podrías decirme en qué año realmente nació la persona? ¿En qué año nació? Nació en el año 1900 AB. ¿Quién es AB? 50. 1950, en ese año nació.
la edad que le corresponde es 0. Nosotros queremos averiguar qué edad tuvo en 1999. Oye, eso está súper sencillo, ¿cierto? Le aplicas un aspito, o sumen aspas si gustas, y te va a salir o si no, simplemente lo restas, porque tú recuerdas que la diferencia de las edades se mantiene en el tiempo, ¿no? Y ya tenemos la respuesta aquí. La respuesta a la pregunta 6 era 49 años. Ya tenemos resuelto esa preguntita. Es una pregunta de tipo especial. Ya difiere del método de solución de lo que hemos visto antes. No es tan similar a lo que hemos visto antes en desarrollar en tablitas, sino ya se expresa de esta manera. Es un problema clásico de examen de admisión. Tienes que conocerlo. Ok. Vamos a ver ahora más problemas clásicos, pero esta vez, antes de desarrollarlos, necesitamos recordar algunos pequeños aspectos. ¿Cómo cuáles? Los siguientes. ¿Qué diferencia hay entre una persona que ya cumplió años versus una persona que aún no cumple años? ¿Habrá diferencia entre ellos? Vamos a analizar justamente eso. Para esto vamos a comparar dos cosas. El año de nacimiento de la persona y la edad actual de la persona. La edad actual. Ojo, el año de su nacimiento versus el año de su nacimiento versus la edad actual. Muy bien. Díganme ustedes, si una persona, para este año actual, ¿ya? Para el 2020, si una persona hubiese nacido en enero, ¿tú crees que ya hubiese cumplido años o todavía? Ya, ¿cierto? Claro, entonces, para esta persona, ¿qué cosa se va a verificar? Supongamos que ha nacido en el año 2000. Si ha nacido en el año 2000, actualmente debería tener 20 años. ¿Y por qué? Porque siempre se va a cumplir que la suma del año de nacimiento con la edad actual tiene que salir como resultado el año actual. Ese es el punto. Profe, eso es obvio. Bueno, claro, eso se cumple, ¿no? Que si yo sumo el año en que nació la persona con la edad actual de esta persona, siempre tiene que salir el resultado del año actual. Cosa que no ocurre cuando la persona aún no cumple años. ¿Por qué? Comparemos ahora una persona que haya nacido, por ejemplo, en diciembre. Al 2020 aún no ha cumplido años. Entonces, si esta persona hubiese nacido en el año 2000, como esta persona aún no cumple años, solamente tendría 19 añitos. En diciembre ya cumpliría sus 20. Entonces, actualmente tendría solamente 19. Por lo tanto, en este caso solamente sale 2019. Pero ese 2019, ¿qué viene a ser? El año actual, pero menos 1. Entonces, de acá sacamos una conclusión y yo quiero que tú lo verifiques con el año de tu nacimiento y tu edad actual. Si es que aún no has cumplido años, te tiene que salir no menos. Pero si tú ya cumpliste años, te tiene que salir 2020. ¿Ya? De repente uno por ahí me dirá, profesor, a mí me ha salido 2018. ¿Qué significa eso? Bueno, si te salió otro valor, significa que no sabes sumar bien o que de repente no te acuerdas en qué año has nacido adecuadamente. ¿No? O sea, la idea es que solamente te puede salir uno de estos dos. Uno menos cuando aún no cumple y el año actual cuando ya cumplió. Aquí una interrogante que vamos a utilizar más adelante. ¿Qué cosa ocurre con aquellas personas o qué cosa ocurriría en algún ejercicio en el cual no me especifica? Porque hay problemas en los cuales no especifican si ya cumplió o aún no cumple años. En ese caso, ¿qué hacer?
Ojo, si es que el problema no especifica, tú debes de asumir que la persona ya cumplió años. Eso se asume. ¿Sí? Eso vamos a utilizar más adelante, por eso te lo voy mencionando. Bueno, lo dejamos por aquí un momento y vamos a desarrollar un ejercicio referido a esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el problema número, uno referido a esto sería la pregunta número... La pregunta número 8. La pregunta número 8 nos dice lo siguiente. Al preguntarle a Jessica por su edad, respondió: si al año en que cumplí los 16 le agregas el año en que cumplí los 20 y a este resultado le restas la suma del año en que nací con el año actual, obtendrás 14. ¿Cuál es la edad de Jessica? Imagínate que tú conoces a una tal Jessica, le preguntas por su edad y esta Jessica, para no ser descortés contigo, te responde, pero de manera que tú ya no quieras volverle a preguntar nada nunca más. Ella te dice: mira, amiguito, al año en que cumplí los 16 le agregas el año en que cumplí los 20 y a ese resultado le restas la suma del año en que nací con el año actual. Así obtendrás 14. Obviamente con esa información podremos calcular también la edad de Jessica. Claro que sí. Vamos por acá, no nos asustemos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para Jessica? Primero nos vamos a preguntar qué necesitamos, porque este problema es netamente de planteo. Y si hablamos de planteo, primero nos averiguamos qué necesitamos, qué información hace falta. Y esa información la ponemos con una letra. Al año en que cumplí los 16, decía. ¿Qué información necesitas tú para saber en qué año cumplí los 16? Si tu objetivo es averiguar en qué año yo cumplí mis 16, ¿qué información necesitarías saber? Lo que tú necesitas sería el año de mi nacimiento. Porque si tú supieras en qué año yo he nacido, fácilmente calculas el año en que cumplí los 16. Mira nada más acá. Esta persona nació en el año 2000. Si ha nacido en el año 2000, ¿en qué año cumplió sus 16? Le sumamos 16 y ya obtenemos el año en que cumplió. Pero para la persona no sabemos en qué año nació, por eso es que lo ponemos con una A. Por tanto, el año en que cumplió los 16, ¿cómo se plantearía? Como A más 16. Ahí está. El año en que cumplí los 16. Le agregas el año en que cumplí los 20. ¿Cómo se plantea el año en que cumplí los 20? De forma similar, ¿no? A más 20. Y a este resultado, o sea, de todo esto se obtiene un número. A este resultado le restamos la suma, pero ¿la suma de quién? Del año en que nací. El año en que nací con el año actual. O sea, aquí debe de ir año actual. Un error que comete el estudiante es poner como año actual igual 2020. Y sería incorrecto. ¿Por qué? Porque el problema no necesariamente tiene que estar en el año en el cual nos encontramos. Imagínate que si este problema lo quiero resolver el próximo año, ¿tendría que poner 2021? ¿No? Entonces, profesor, si no va 2020, ¿qué cosa va aquí? Aquí tienes que poner A más X, donde X representa la edad actual. Pero ¿por qué A más X? ¿De dónde sale eso? Justamente esto sale de lo que hemos visto hace un momento. Dime tú, ¿en algún momento este ejercicio especifica si la persona ya cumplió o aún no cumple años? No. Y como no especifica, hace un momento hemos dicho, si no especifica, se asume que ya cumplió. Y si ya cumplió, el año actual es la suma del año de nacimiento con la edad actual. Entonces, con esto hay que trabajar para año actual. Año de nacimiento, hemos puesto A. Edad actual, hemos puesto X. ¿Por qué? Porque edad actual no conocemos. Justamente eso queremos hallar del ejercicio. ¿Ya? A eso me refería. Como no he especificado,
planteamos el año actual utilizando esta fórmula. Año de nacimiento más edad actual, que está escrito ahí. Ahora, según el problema, si nosotros restamos esos dos bloques, se obtendrá 14. Y con eso ya tenemos planteado el ejercicio. Entonces, continuemos. Ajá, si te das cuenta, este negativo le va a cambiar de signo a él. Y al cambiarle de signo se va a simplificar y se va a simplificar. ¿Cierto? Oye, no solamente él, sino este también. Este A que es positivo, como le va a cambiar de signo, se va a cancelar con él. Y me va a quedar simplemente 16 con 20, sumados. 36 menos X igual a 14. El 14 pasa restando y quedaría 22. 22 es igual a X. X vale 22. Oye, ¿qué cosa era X? X es la edad actual de Jessica. Por tanto, ya está resuelto tu problemita. Así de sencillo. Así de simple. ¿Correcto? Un problema bastante interesante, bastante bonito acerca de lo que es. De esto también ha venido ya en un examen pasado. Entonces, siempre hay que tratar de ver pues la mayor cantidad de ejercicios, tipos de examen de admisión. Ya. Ok, continuemos ahora con otro tipo de problema clásico de examen. Para esto vamos a leerlo primero. Voy a leer la pregunta número 9, la cual dice lo siguiente. Se tiene 16 alumnos, a los cuales se les pide que sumen los años que tienen y los años en que nacieron. Dicho resultado que obtienen es 32.010. ¿Cuántos no cumplen aún años en la actualidad? Paréntesis 2001. Repito, se tiene 16 alumnos, a los cuales se les pide que sumen los años que tienen y los años en que nacieron. Dicho resultado es 32.010. ¿Cuántos no cumplen aún años en la actualidad? ¿Cuántos no cumplen aún años en la actualidad? Entonces, ese problemita vamos a ver. Es curioso porque este problema tiene un método especial, un método directo, que lo voy a realizar y después ya te voy a explicar el sustento del porqué, ¿ya? Pregunta 9. Lo que tenemos que averiguar primero es cuántas personas están involucradas en este ejercicio. Número de personas. Número de personas involucradas. ¿Cuántas personas hay involucradas en el ejercicio? Ahí decía, ¿no? Que había un grupo de 16 alumnos. Entonces las personas involucradas son 16. Segundo dato que quiero que tú obtengas de este ejercicio es el año actual para el problema. Y justamente nos dice, porque en la parte final del problema dice, ¿cuántos no cumplen aún años en la actualidad? Paréntesis 2001. Fíjate, el año actual para el ejercicio es 2001. Año actual para el ejercicio 2001. ¿Qué es lo que quiero que hagas a continuación? Dichos valores quiero que los multipliques. Sí, después te voy a explicar el porqué. Primero efectuamos las operaciones porque este problema es con un método directo. El producto de esos dos valores nos va a salir aquí 32.016. Puedes comprobarlo si gustas. ¿Ya? Este resultado quiero que lo compares con el número que el problema te da de dato. Hay un número que el problema te da como dato. El problema que te da como dato es 32.010. Oye, curiosamente, ese número 32.010 es un número muy cercano al número que obtuvimos al momento de multiplicar. Es tan cercano que hasta da ganas de restarlo. Réstalo, no te quedes con las ganas. Y al restarlo, el número que se obtiene es 6. ¿Sabías tú que ese 6 representa la cantidad de personas que aún no cumplen años? 6 personas aún no cumplen años. Por tanto, 6 sería la respuesta. Oye, hasta parece que te estuviese engañando con un método
demasiado directo, multiplicar, restar y ya está. Parecería, pero no. Es válido ese método. Y aquí te explico el porqué. Primero, recuerda que es el año 2001. Recuerda que hay 16 personas. Se les pide que sumen los años que tienen y los años en que han nacido. Oye, supongamos que las 16 personas ya hubiesen cumplido años. Si todas ya hubiesen cumplido años, en todas tendría que haber salido como resultado año actual. ¿Y cuál era el año actual del ejercicio? 2001. Claro, van a sumar el año en que nacieron con la edad actual. Si todas las personas hubieran cumplido años, en todas tendría que haber salido el año actual, que es 2001. Y como son 16 personas en total, entonces la suma total tendría que haber sido sumar 2001 más 2001 más 2001 más 2001 más 16 veces, porque son 16 personas. ¿Pero qué iba a sumar 2001 16 veces uno por uno? No, mejor simplemente multiplicamos 2001 por 16 y me sale 32.016. En otras palabras, este 32.016 sería el resultado correcto si es que todas ya hubiesen cumplido años. Pero según el problema solamente sale esto. Tú y yo sabemos que sale uno menos cuando hay una persona que aún no cumple años. Como nos ha salido 6 personas menos, eso significa que hay 6 personas que aún no cumplen años. Por esa razón es que simplemente se multiplica. Al multiplicar, este valor representaría el valor si es que todas hubiesen cumplido años. Como me ha salido 6 menos, 6 aún no cumplen. Y ahí acaba el ejercicio. Obviamente en el examen de admisión tú no te vas a poner a sustentar todo eso, tú no vas a ponerte a escribir todo eso. Porque el examen de admisión solamente te pide una respuesta. Entonces, como ya recuerdas el ejercicio, multiplicas, restas y ya está. Pero eso sí, recuerda que la pregunta te está pidiendo a aquellas personas que aún no cumplen años. Resalto esto porque el año pasado en un examen del centro preuniversitario modificaron un poquito la pregunta y muchos estudiantes no se dieron cuenta. La pregunta del examen del centro pre decía: ¿cuántas personas ya cumplieron años? Con el método que hemos aprendido aquí, estamos obteniendo aquellas personas que aún no cumplen. Si yo quisiera cuántas ya cumplieron, ¿qué debería de hacer? Un pasito más, ¿no? Como son en total 16 personas y 6 aún no cumplen, pues el resto ya cumplió. ¿Cuántas ya cumplieron? Solamente 10. Ok, ese es el método para esa preguntita. Espero que la haya captado porque es un problema clásico de examen. Clásico. Vamos a ver otro de los clásicos. A ver, uno de los clásicos que tenemos por acá. Bueno, creo que con esto ya tendríamos al menos los más resaltantes. Vamos a ver ahora un refuerzo de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Vamos a ver un refuerzo. Vamos con la pregunta número... A ver, creo que nos saltamos la 7. Sí, vamos a volver a la pregunta número 7. Para reforzar lo que hemos visto. O sea, hasta aquí tenemos los problemas más comunes en los exámenes de admisión. Ahora vamos a ver algunas pequeñas variantes que pueden tener y cómo enfocarlo. La pregunta número 7. Ya que hemos hablado de este tipo de problema antes, lo vamos a hacer más directo, ¿ya? Dice, Betsy nació en 1900 AB. Ok. Año y edad. Betsy nació en el año 1900 BA. 1900 BA. En ese año nació. Entonces la edad que le corresponde, 0. En 1900 AB. 1900 AB. En ese año cumplió B más A. B más A. Hasta ahí todo normal. Vamos a lo siguiente. ¿En qué año cumplió AB? Ahora nos pide el año.
en que cumplió AB. Hay que resaltar algo muy interesante. Esta linecita que está acá arriba significa que esto representa un número de 4 cifras. Acá también. Esto de aquí no tiene rayita arriba. ¿Qué significa? Que esto no es un número de 2 cifras, sino es el producto de A por B. ¿Ya? Tengamos cuidado porque si no vamos a malograr el ejercicio. Ahora, ¿a qué problema se parece esto? Al problema número 6. Hemos visto un problema similar a esto hace un momento. El procedimiento va a ser siempre el mismo. Ubicas la información, aplicas sumen aspe en este ladito y obtienes tu ecuación para calcular A y B. Lo único que se dificultaría un poco es que al momento de calcular AB vas a tener que utilizar algunas herramientas adicionales, pero eso es operatividad nada más. Entonces, hasta ahí es lo mismo. Ya, para desarrollar esto, como te decía, lo más práctico era simplificar el 19, ¿no? Porque se va a descomponer el 1900 más BA, 1900 más AB. Ahora, tengamos cuidado, porque si te das cuenta, aquí es BA y aquí es AB. Son diferentes. Al ser diferentes, lo que me conviene es descomponer. ¿Cómo descompongo esta parte? Espero que recuerdes. Se descompone como 10B más A. Si no recuerdas, aquí va. Este A es unidades, por eso baja tal y como está. Pero B es decenas, por eso baja con 10. ¿De acuerdo? Ahora, de forma similar, esta parte sería 10A más B. Ahora empiezas a agrupar el resto, ¿no? Ya has descompuesto. Vamos con lo siguiente. Agrupas. A más A, 2A. Pero este 2A pasa restando. Solamente va a quedar 8A. Este B, con este B se va a simplificar. Y te va a quedar simplemente 10B. Sacamos mitad. 5B igual a 4A. Con esto ya tendríamos nosotros para calcular A y B. Profesor, ¿pero cómo lo voy a hallar? Pues por tanteo. ¿Qué valor crees que podría ser B de forma que se cumpla con ser un múltiplo de 4? Simplemente 4. Y A, si acá salió 20, para que salga 20, 5. Y con eso ya tendrías quién es A, quién es B. ¿Se cumple? 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. Se cumple. Entonces, ya sabemos cuánto vale A y ya sabemos cuánto vale B. Profesor, si en vez de 4, B fuera 8, 5 por 8, 40, para que salga 40, 10. ¿Por qué no podría ser esta otra solución? Simple. A está en un numeral. Al estar en un numeral tiene que ser de una sola cifra. ¿Aquí tendría una sola cifra? No. Por tanto, esta combinación no es válida. La única que puede cumplir con todos los requisitos sería esta. Entonces, como yo ya sé quién es A y quién es B, reemplazo. ¿En qué año nació la persona? Con esos valores ya podría saber en qué año nació. ¿Cierto? Nació en el año 1900 BA. Eso hace 1945. En ese año nació. ¿En qué año cumplió AB? ¿Cuánto sería AB? Según lo que tenemos acá, A es 5, B es 4. 5 por 4, 20. Entonces, si en este año nació, ¿en qué año tendrá 20? Simplemente 20 años después, ¿no? O si tú quieres, le aplicas sumen aspa, como prefieras, y vas a encontrar que es 1965. Y ya está resuelta la pregunta número 7. Ese es el procedimiento que es similar a lo que hemos visto antes. Muy bien, pasemos a la pregunta número 10. La pregunta número 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? Un hombre es 5 años mayor que su esposa y su edad es 6 veces la de su hijo. ¿Cuál es la edad de la esposa si hace un año la suma de las 3 edades era 83? Ya. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es la tablita para identificar cuántas personas participan. Veamos acá.
Espero que te hayas dado cuenta que la cantidad de personas involucradas son 3. ¿Quiénes son estas 3 personas? El hombre, su esposa y su hijo, ¿no? Hombre, esposa e hijo. Los tiempos son pasado y presente. Dice así: un hombre es 5 años mayor que su esposa. Un hombre es 5 años mayor que su esposa. O sea, si su esposa tiene X, él es 5 años mayor. 5 años mayor significa que tiene 5 años más nada más. Y su edad es 6 veces la de su hijo. ¿Cómo es esto? Nos dice que la edad del hombre es 6 veces la de su hijo. Si es que nosotros le ponemos esto al hombre, esto tiene que ser 6 veces lo que va acá. Como que se nos va a complicar un poco el planteo de eso, ¿no? Mejor escribamos de la siguiente manera. No empecemos con la primera frase, sino simplemente dejemos la indicada. El hombre es 5 años mayor que su esposo, o sea, él tiene 5 años más. Y su edad es 6 veces la de su hijo. Eso significa. Lo he interpretado de esa manera. Ahora, te decía que no me convenía empezar por la primera frase, sino por la segunda. ¿Por qué? Porque si el hijo tuviese aquí X, el hombre tendría que tener 6 veces. 6X. Y si el hombre tiene 5 años más que su esposa, entonces obviamente su esposa tendrá 5 años menos que él. ¿Cierto? Claro, si el hombre tiene 5 años más que ella debe tener 5 años menos. Por tanto, la edad de la esposa debería ser simplemente 6X menos 5. Cosa que al sumarle 5 se convierte en 6X. Y ya tenemos todo de una forma simple, sin fracciones. Porque si no, hubiésemos aplicado fracciones. Decía el ejercicio luego: ¿cuál es la edad de la esposa si hace un año la suma de las 3 edades era 83? Necesitamos calcular la edad de la esposa, o sea esto. Si hace un año, puente. ¿Y recuerdas qué se hacía cuando era puente? Antes de continuar, ya que tenemos puente, completamos la información y ya está. Ahora, el problema dice que en este pasado la suma de todas las edades, o sea, hace un año, la suma de sus edades era 83. Entonces, si la suma es 83, ese valor yo lo puedo utilizar acá. Vamos. 6x más 6x más x, 13x. Menos 1 menos 6 menos 1, menos 8. Con eso ya nosotros tendríamos para calcular el valor de x, ¿cierto? Despejamos. 13x es igual a 91, de donde el valor de x valdría 7. Ese sería el valor para x. Ahora, ¿qué es lo que pide el ejercicio? La edad de la esposa. Si x vale 7, entonces la esposa tenía 6x menos 5. 6 por 7, 42 menos 5, 37 era nuestra respuesta. Esa es la respuesta para la pregunta 10. ¿Correcto? Muy bien, continuemos entonces ahora con la pregunta número 11. Vamos. El ejercicio 11 nos dice: la edad de Andrea es el doble de la edad que tenía Sebastián cuando Andrea nació. La edad de Andrea es el doble de la edad que tenía Sebastián cuando Andrea nació. Y cuando Andrea tenga el doble de su propia edad, Sebastián tendrá 30 años. ¿Qué edad tiene Sebastián? Vamos a ver. Nuevamente, vemos que hay 2 personas involucradas y 3 tiempos. Bajo esa idea, armamos una tablita.
Ajá. Ahí está. Listo. Por aquí las personas involucradas, que serían Andrea y Sebastián, ¿no? Y Sebastián. Los tiempos pasado, presente y futuro. Una frase a la vez, una frase a la vez. La primera frase nos dice: la edad de Andrea es el doble de la que tenía Sebastián. Ojo, la edad de Andrea es. La edad de Andrea es. Habla del presente. En el presente la edad de Andrea es el doble. Doble. De la edad que tenía Sebastián. Tenía es pasado. ¿Te olvides? Muy bien. Frase utilizada, frase que ya no vuelvo a leer más. Siguiente frase. Cuando Andrea nació. Entonces, en el pasado, Andrea nació. Y hemos dicho que en el año de nacimiento, la edad de una persona es 0. Ahora, me pregunto, ¿puedo avanzar algo más a partir de la información que tenemos hasta ahí? ¡Claro que sí! Yo te decía que si no hay puente, utilices suma en aspa. Por suma en aspa, aquí sale 3x. Como él es 0, para que se cumpla la suma en aspa, deberíamos de ponerle ahí 3x. Muy bien. Ahora, la siguiente frase nos dice: cuando Andrea tenga el doble de su propiedad. Cuando Andrea tenga el doble de su propiedad. Si acá Andrea tiene 2x, en el futuro Andrea debe tener el doble de su propiedad. Todavía no continúo con la lectura porque con esa información yo puedo completar el bloque que va acá abajo. Claro, nuevamente aplicamos suma en aspa. Aquí hay 4x, con este 3x suma 7x. Para que la suma sea 7x por este lado, acá tendría que ir 5x. Ya no puedo hacer nada más, entonces continuamos con la lectura. La siguiente frase nos dice: Sebastián tendrá 30 años. Significa que Sebastián en este futuro debe de tener 30. Como hay 5x, pues lo igualo al 30. Con eso obtengo el valor para x y una vez tenido el valor de x, obviamente puedo obtener cualquier resultado que se me presente. El problema nos pedía calcular qué edad tiene Sebastián. Tiene. Al decir tiene, significa Sebastián en el presente. Sebastián en el presente tiene 3x. Como x es 6, mi respuesta sería 18. Muy bien. Ese es el resultado para la pregunta 16. ¿Correcto? Perdón, para la pregunta 11. Muy bien. Vamos a avanzar ahora a la pregunta número 12. ¿Ya? Vamos a la preguntita número 12. En la pregunta número 12, nuevamente el problema que parece trabalenguas. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes, y cuando tú tengas la edad que yo tengo, la diferencia de nuestras edades será 8. ¿Qué edad tengo? Ajá. Nuevamente entonces con el tipo de problema que hemos visto ya. Vamos, empezamos con la tablita. Ahí va. Ahí está. Listo. Las personas involucradas, no te olvides, el yo y el tú, los tiempos pasado, presente y futuro. Correcto. Ahora, una frase a la vez. Primera frase, dice: yo tengo el doble de la edad que tú tenías. Vamos, sé que tú ya entiendes de esto, ¿ah? Yo en el presente, el doble de la edad que tú tenías, tú en el pasado. Siguiente frase, cuando yo tenía la edad que tú tienes, yo tenía la edad que tú tienes. ¿Recuerdas? Es otra frase, otra relación, tienes que utilizarla con otra letra. Yo tenía la edad que tú tienes, significa que esos bloques son iguales y los coloco con letra Y.
¿Recuerdas que te decía que no podía haber dos letras en una tabla? Entonces, antes de continuar, transformamos esas dos a una sola. ¿Y quién nos ayuda para esto? La suma en aspa. Por suma en aspa decimos por acá 2x más x, 3x igual a y con y, 2y. Despejamos x entre y igual a 2 entre 3. ¿Para qué hacíamos esto? Pues para utilizar constantes de proporcionalidad, donde x valdría 2k y y valdría 3k. Esos valores, al reemplazarlos, nos quedaría aquí y, 3k. ¿Recuerdas que el objetivo era que solamente haya una incógnita nada más en la tabla, no? Entonces, al reemplazar, ya tendríamos una incógnita en la tabla. Ahora recién continuamos con la lectura. La frase que continúa dice: cuando tú tengas la edad que yo tengo. Cuando tú tengas es tú en el futuro. Tú tengas la edad que yo tengo. Ajá. Significa que esos bloques tienen que ser iguales. Ahí está. Y antes de continuar con la lectura, tú ya sabes cuál es la idea acá. Ir avanzando el desarrollo. Según esto, ¿cuánto tendría que ir arriba? Si aquí es 8K, para que complete el 8K, 5K. No puedo avanzar más, continuamos con la lectura. La lectura dice ahora, la diferencia de nuestras edades será 8. Al decir será, se refiere al futuro. En el futuro la diferencia es 8. Pero la diferencia es simplemente poner 5K menos 4K. Si eso vale 8, significa que K vale 8, pues. Y si K es 8, tú puedes dar como respuesta a lo que pide el ejercicio. Pide qué edad tengo. Tengo es yo en el presente. Yo en el presente tengo 4K. K vale 8. 8 por 4, 32. Y ya tenemos resuelto ese ejercicio. Esa es la respuesta de la pregunta 12. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a ver la pregunta número 13. Nos dice por acá: la mitad de la edad de Beto equivale a la diferencia entre la edad que tendrá dentro de 10 años y la edad que tenía hace 10 años. Ojo, solamente habla acerca de una sola persona. Solamente edad y de una sola persona. Según lo que hemos indicado al inicio de clase, poníamos a edad actual, ¿cierto? A edad actual. Y de frente planteamos. El problema dice, la mitad de la edad de Beto, mitad. Si a esa edad la mitad será pues A entre 2. Equivale es igual a la diferencia, resta, pero diferencia entre quiénes, diferencia entre la edad que tendrá dentro de 10 años, su edad dentro de 10 años es A más 10, y la edad que tenía hace 10 años, A menos 10, esa diferencia pide. Eso es todo. Bueno, de acá yo sé que tú eres lo suficientemente hábil para que te des cuenta que ese A se va a cancelar y me va a quedar que A entre 2 es igual a menos por menos, que es más, con este 10 se completa el 20 y por tanto A sería igual a. Esa es la edad actual que tendrá dicha persona. Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta 13. Así de fácil. Muy bien. Pasemos a la pregunta 14. La pregunta 14 nos dice: la edad que tendré dentro de X años es a lo que tenía hace X años, como 14 es a 3. Actualmente tengo 34 años. ¿Qué edad tendré dentro de X medios? Una sola persona participa. Bueno, nuevamente, reforzando esos tipos de problemas, escribimos a edad actual. Solamente participa una persona. De frente su planteo. Ahora, la edad que tendré dentro de X años. Si A es mi edad actual, dentro de X años será
A más X. Esa edad es A. Recuerda que es A significa que hay una relación, división. Es a la edad que tenía hace X años. Hace X años. Que tenía hace X años. Como 14 es a 3. Como 14 es a 3. Ahora, actualmente tengo 34 años. Actualmente tengo 34. Actualmente significa edad actual, o sea, A vale 34. Con eso te piden calcular qué edad tendré dentro de X medios. La edad que tendré dentro de X medios. O sea, si A es mi edad actual, sería A más X medios. El valor de A nos los da como dato el problema. Solamente tendríamos que calcular el valor de X. ¿Y cómo hallamos el valor para X? Fácil. A vale 34. Entonces podemos ir reemplazando ese valor. ¿Ya? Al reemplazarlo, a ver, vamos, yo sé que ustedes son tromes. 3 por 34. 3 por 34 saldría 90 más 12, 102 más 3x. Ahora el 34 por 14 por menos x. Vamos a multiplicar, a ver. 34 por 14. 16, llevo 1. 12, 13, 34. 476. Muy bien. 476 menos el x también multiplica. Menos 14x. Esto ya solamente es operativo, ¿no? El 14x, como es negativo, pasa al otro lado a sumar y saldría 17x. El 102 va a pasar a restar y te va a quedar 400, no. Restándole te quedaría 374. Dividimos eso, 374 entre 17. Y el valor para x te va a salir igual a 22. Entonces, como ya tenemos el valor para x, ya podemos dar como respuesta lo que pedía el ejercicio. Pedía a más x medios. A vale 34. X medios. X es 22. 22 entre 2. 11 más 34. 45. Muy bien. Ahí tenemos la pregunta 14. Finalmente, nuestra última preguntita. Una pregunta súper sencilla como para finalizar este asunto. Pregunta 15. Nos dice, Antonio tuvo un hijo a los 32 años. Un nieto de 18 años más tarde. Actualmente el nieto tiene 22 años. ¿Qué edad tiene Antonio? Facilito. Mira, ve. Tu tablita para las personas involucradas. Ahí está. Sí, uno más. Y ya está. Ok, aquí ponemos a los personajes. Antonio, su hijo, el hijo de Antonio y el nieto de Antonio. Dice, Antonio tuvo un hijo a los 32 años. Entonces, para Antonio le pongo 32. Y como ahí tuvo a su hijo, edad para su hijo, 0. Un nieto 18 años más tarde. O sea, pasaron 18 años y ahí nació su nieto. Aquí tendría que ir 0. Oye, si ahí nació el nieto, significa que el hijo ya debería tener... O sea, él a los 18 años tuvo su hijo, ¿no? Y Antonio ya tendría que tener 32 con 18, porque esos 18 pasa para todos, y ya tendría 50 años. El problema dice, actualmente el nieto tiene 22. Actualmente, o sea, se refiere al presente. Si en el presente el nieto tiene 22, ¿podríamos calcular la edad que tiene actualmente Antonio? Claro. Si el nieto tiene 22, entonces significa que desde aquí hasta acá han pasado 22 años, pues. Y si ha pasado 22 años,
La edad de Antonio sería 72. Obviamente su papá, el papá de esa persona, tendría 40, porque para todos va a pasar esa edad, ¿no? Y lo que nos pedía era esto. La respuesta a la pregunta 15 entonces es 72. Recuerda, aquí todavía no había nacido Antonio. Perdón, no había nacido el nieto. Y si una persona aún no ha nacido, simplemente queda en blanco. ¿De acuerdo? Ahí está lo concerniente a los ejercicios respecto al tema de edades. Ok, chicos, ahí estamos culminando con lo que es la sesión del día de hoy. Espero que hayas captado las ideas.